Jesús es el camino y la verdad. En Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar: Jesús es Señor. Jesús es el camino y la verdad. En Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar: Jesús es Señor. Una vez más. Jesús es el camino y la verdad. En Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar: Jesús es Señor. Última vez. Jesús es el camino y la verdad. En Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar: Jesús es Señor. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice: no se turbe vuestro corazón. Decía Jesús: ¿crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no lo fuera, dice, Dios les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis el camino. Y Jesús continúa diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que hoy en este día exaltamos su nombre, porque tuvo a bien dejar sus riquezas en gloria para venir a morir en la cruz por ti y por mí. Y no solamente por nosotros, sino por aquellos que todavía falta que crean en Él. Hay perdón para ti. Hay perdón. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Una vez más. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Gloriosa es tu presencia. Me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Una vez más, gloriosa, gloriosa es tu presencia. Me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Cristo,
apóstol Juan en Apocalipsis dice que él tuvo esa visión y que en el momento que se le estaba presentando la revelación de Jesucristo, estaban preguntando que quién era digno de abrir el libro de los sellos. Y dice que se encontró un silencio, pero que de pronto, dice, al ver ese silencio, él empezó a llorar. Empezó a decir que era necesario que se abriera ese libro. Pero en ese momento apareció uno como cordero inmolado y dijeron: Él es digno de abrir los sellos. Por eso es que cantamos que solamente Cristo es digno de toda honra, de toda gloria. Porque no solamente es digno de abrir los sellos, sino que también te tomó en sus brazos, me tomó en sus brazos y nos dio salvación. Derramó su amor en ti y en mí para que hoy en este día podamos cantarle, podamos expresarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que Él es digno. Y podemos darle gracias, podemos bendecir su nombre. Tú puedes levantar tus manos y ser agradecido con Él. Podemos humillarnos delante de su presencia, porque Él es digno. Y podemos cantar de esta manera. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. En la cruz diste tu vida y entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Todos podemos decir: gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.
la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Levanta tus manos y dale gracias. Gracias, Señor. A Él sea la honra y la gloria. Qué hermoso nombre, el nombre de Jesús. Qué precioso nombre. Él es digno de toda adoración, de toda alabanza. Si usted vino a adorarle, a exaltar su nombre, usted que me mira a través de este medio, quiere exaltar su nombre, vamos a hacerlo todos juntos en una palabra de oración. Porque Él es digno de recibir toda la gloria. Oremos. Padre de gloria, te doy gracias, Dios. Te doy gracias, Padre Santo, por tu Santo Hijo, nuestro amado Salvador Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra, Señor, porque solo tu Hijo es digno, Señor. Él es digno de recibirla, Señor. Y Él va a ser digno de abrir ese libro, Señor, donde están escritos los nombres de todos aquellos, Señor, que han creído en ti y te han recibido como Señor y Salvador. Padre, a ti te damos la gloria por tu Santo Hijo y el poder de tu Espíritu Santo que nos ha revelado por tu palabra el creer en tu Hijo, Señor, y esperarlo de los cielos porque Él volverá. Dios, ahora, Señor, que tu palabra corra, que tu palabra lleve el fruto que debe de llevar para todo el oyente que está esperándola, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo tome control de todo. Amén. Pueden tomar asiento los que están en casita. Dios les bendiga a toda persona que nos está mirando a través de este medio. Damos gracias porque sé que muchas de las personas que nos miran es porque se están contactando y se contactan también a través de algunos hermanos en el Facebook o el YouTube o otros medios. Y damos la gloria al Señor por este medio que se nos permite a nosotros llevar a cabo este tiempo maravilloso para poder predicar su santa palabra. Usted que me escucha, abra su Biblia, si tiene su Biblia, en Ezequiel capítulo 3, pero vamos a estar mirando algunas porciones del capítulo 1 y del capítulo 2 y del capítulo 3, para que podamos entender por qué el vigilante de Dios. Ese es el tema que nos lleva ahora y vamos a mirar el porqué de ello. Quiero dar comienzo con este versículo 16 de Ezequiel 3. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo. Usted se preguntará, ¿y quién es Ezequiel? ¿Quién es este varón? Ezequiel. Ezequiel
era un sacerdote del pueblo de Israel, que estuvo en los tiempos de la deportación de Babilonia con los israelitas que estaban en el exilio. Y Dios le habla a Ezequiel. Y le dice Dios a Ezequiel, yo quiero que tú seas mi vigilante. Yo quiero que tú seas un centinela. Yo quiero que tú seas un guardia, un vigilante, un atalaya. Y ahorita estamos mirando precisamente esto. Un centinela, un vigilante, se encuentra siempre arriba en una torre que era conocido como, a eso es lo que se le daba el nombre, atalaya. Torre construida en un lugar muy alto para vigilar el campo o vigilar por el mar, si era necesario, si alguien llegaría por allí. Donde se divisa el campo y el mar para que todo mundo estuviese alerta por medio de él. Todas las ciudades la construían en los tiempos antiguos con el propósito de poner centinelas, guardias, vigilantes, para mirar claramente cuando el enemigo venía y así poder hacer saber al pueblo que el pueblo estaba en un momento peligroso, que venía el enemigo acechándole. Si ellos ponían cuidado, si el pueblo ponía cuidado, salvaba sus vidas y la de los suyos. Se preparaban para la batalla, se preparaban para recibir al enemigo que venía a invadirles. Pero si hacían caso omiso, peligraban. Ahora es interesante que Dios usa esta palabra suya para hablarnos a nosotros. Dios ha puesto siempre atalayas, anunciantes, vigilantes, centinelas que cuiden del pueblo. Dios anhela que el centinela, el vigilante esté alerta. El mismo vigilante cuando era puesto de noche, él anhelaba también que la luz del día viniese y no se quedase dormido. Porque si se dormía, él sabía que peligraba el pueblo. Y si no avisaba, el pueblo estaba en una total derrota. El que estaba de día, pues no sufría tanto este riesgo, pero también tenía que estar vigilante. O sea, que uno debe de vigilar de día y de noche. Dios ha puesto vigilantes en su pueblo. Y si estamos hablando del pueblo de Dios, hoy estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Dios te ha puesto a ti y a mí, que somos líderes, que hemos tomado la palabra en serio, que somos hijos de Dios. No importa que no tengas un liderazgo en la iglesia. Tú eres un vigilante para con el pueblo de Dios. Pero vamos a ver un poquito sobre Ezequiel. En el capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así: y aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, el llamado de Dios. Ezequiel, uno de los cautivos, y estando entre ellos, Dios vino a él y le habló. En el capítulo 2, versículo 1 al 3, me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies.
y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebela contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Tres cosas que surgen allí, importantísimas, en el llamado que Dios le hace a este varón Ezequiel. Primeramente, en el llamado, el Espíritu Santo de Dios vino y lo puso de pie, lo afirmó sobre sus pies y oyó la voz de Dios y le hace la encomienda de enviarlo a los hijos de Israel, un pueblo rebelde. Cuando uno está rebelde a las cosas de Dios, Dios tiene que usar un vigilante, un atalaya, un centinela, un guardia para que hable su palabra y nos diga en qué estamos mal. Dice el 3, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a gente rebelde que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí. Ahora, este era el pueblo de Dios que Dios amaba tanto y no quería perder su pueblo. Cuando tú y yo somos parte del pueblo de Dios, Dios te ama tanto, no te quiere perder cuando tú te rebelas contra Dios. Yo en mis primeros años de cristiandad pasé eso, pero gloria a Dios por aquellos grandes hombres, y digo grandes hombres porque tuvieron el valor de venir y exhortarme y decirme: estás mal lo que estás haciendo. Y tuve que bajar mi cabeza y reconocer mi estado en que me encontraba. Esto es importantísimo en la vida de un creyente. Especialmente si nosotros hemos creído en el Todopoderoso, debemos de creer fielmente que cuando Él nos llama con propósitos a cada uno, sea hombre o sea mujer. A veces pensamos que solamente el pastor de una iglesia tiene la autoridad de llamarle la atención a una persona que está haciendo cosas incorrectas. No, es para quien lo mira. Todos somos atalayas de Dios. Capítulo 3, versículo 1 al 5, y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come de este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y me fue en mi boca dulce como la miel. Verso 4, perdón. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos, habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Mire qué interesante estos 5 versículos, en serio. Dice que Ezequiel vio un rollo y Dios le dijo: cómelo. Y en los tiempos de Ezequiel, este santo libro estaba en pergaminos, en rollos, envuelto. Y se le llamaba libro también. Y le dijo: cómelo. Y él lo comió y dice que fue dulce. La palabra de Dios es dulce a tu paladar. Pero tienes que conocerla para poder ser un buen vigilante, un aleluya, un hombre de guardia, un centinela, una atalaya de Dios. Tienes que conocer la palabra. Porque eso es lo que le vas a decir que Dios te dice en su palabra para aquella persona que tú estás viendo que está haciendo algo incorrecto o indebido. Y dice: y no te voy a mandar a un pueblo de difícil lengua o de difícil de hablar, profundo en lengua ni difícil, sino a la casa de Israel. Y nosotros somos parte de la casa de Israel, la iglesia de Jesucristo. Tenemos herencia con ellos.
Somos coherederos ellos y nosotros de Cristo. Necesitamos nosotros entender qué es la palabra de Dios la que debemos usar cuando tenemos que exhortar o llamar la atención si estás haciendo algo mal. ¿Y qué es lo que quiero? ¿Ponerte en ridículo? ¿Ponerte en vergüenza? No. Quiero que te salves. Dios quiere rescatarte. Dios quiere que no te apartes. Porque luego viene a ello la práctica. Ezequiel no sabía qué hacer. Por eso Dios tuvo que hacer todo este proceso en su llamado. Ahora podemos decir, es que él era un sacerdote ya. Oh, pero es que a él lo llamó para hacer otra función, profeta. Sí, es cierto. Pero a veces decimos que somos reyes y sacerdotes con Cristo. Y tenemos que profetizar. ¿Y qué es profetizar? ¿Decir cosas que van a pasar mañana? No. Tenemos que decir lo que dice la palabra de Dios. Lo que Dios nos dice por su santa palabra, eso es ser profeta. Hablar lo que dice la palabra y tener el conocimiento de ella. Por eso este libro hay que comerlo. Va a ser sabroso, pero aquí va a ser un poquito amargo. Dios llamó al profeta advirtiéndole desde el principio que empezamos a leer. Y si usted lee estos 3 capítulos, usted ve cómo Dios al principio de su llamado le dijo el sufrimiento y la persecución que vendría sobre él. Le dio la encomienda de como vocero de Dios debía cumplir con su responsabilidad. O sea, eso quiere decir que yo tengo una responsabilidad para con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene una responsabilidad para conmigo. Y sucesivamente así con los hermanos. Cuando yo me levanto hoy por la mañana temprano, cada domingo, cada vez que tengo algo que hacer para la iglesia, quiero salir rápido, quiero llegar a donde tengo que ir porque quiero cumplir mi responsabilidad. Por el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Veamos un poco de su llamado. Ahí lo vimos en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Porque la casa de Israel era rebelde, porque era un pueblo rebelde, pero era el pueblo de Dios. Era el pueblo que Dios amaba. Era el pueblo donde Él estaba presente. Como usted y yo ahora estamos aquí presentes delante del pueblo de Dios. Y hablo a los que están presentes porque no puedo hablar a los que no están ni presentes a través de este medio. Entre todo esto, de la lectura que hemos dado, hay ahora aquí varias advertencias. Mire el versículo 9 del capítulo 3. Como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No les temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque ellos son casa rebelde. Cuando una persona no está aceptando lo que Dios dice en su palabra, está rebelde. Entonces, Dios nos pone firmes y fuertes para que nosotros exhortemos en el momento preciso. Exhorta a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. La segunda cosa de no temer, la segunda cosa es no tengas miedo. Cuando Dios habla a su pueblo. Versículo 11. Y ve y entrega a los cautivos, a los hijos del pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen y dejen de escuchar. O sea, cuando tú vas a hablar a alguien tienes que tener palabra contigo para poder exhortar a alguien. Dios dice esto en tu palabra, si quieres, escúchalo, si no quieres, no lo escuchas, pero yo ya cumplí. Yo estoy cumpliendo con mi Señor en darte el mensaje de lo que Dios dice. Así es como debe de ser en el pueblo de Dios.
Pero no temas, no tengas miedo cuando Dios te usa para que hables su palabra. Escucha si quieres o deja de escuchar. Al caso, cuando el Espíritu le levantó y le tomó a Ezequiel, él no hizo lo que Dios le dijo. Mire, verso 14. Me levantó pues el Espíritu y me tomó. Y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, con letra minúscula, de mi espíritu, dice él. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Cuando tú das palabra de Dios, la mano de Dios es fuerte sobre ti. Dios te sostiene, Dios te respalda, porque Dios quiere que esa persona o ese pueblo o esa familia o esa comunidad, aún esa nación, escuche la voz de Dios. Pero si hacemos caso omiso, ya estamos en problemas. Segunda cosa, ¿ha venido la palabra de Dios a ti? Donde leí en el versículo 16, dice, y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí la palabra de Jehová diciendo, verso 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, no de la tuya, hijo. No digas cosas tuyas, di lo que yo digo en mi palabra. Y eso es lo que hacemos, decir lo que dice la palabra. Es interesante que el profeta Ezequiel aquí está allí. Mira el contexto del versículo 16, versículo 15. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados. Allí permanecí, ¿cuánto? 7 días. Atónito, dice entre ellos. Iba a leerles otra versión, pero yo creo que se entiende atónito. Como asustado, como sorprendido. Estaba atónito. No sabía qué decir. A veces no sabemos qué decir, tenemos que esperar que sea Dios quien nos diga. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Orando. Dios, ¿tú quieres que yo diga tu palabra? Bueno, úsame. Aquí estoy, Señor, pero tengo que hablar contigo para que tú me des tu palabra. Y tengo que conocer la palabra de Dios. Tenemos que comer este libro. Suena raro, ¿verdad? Pero Dios lo dice. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, lo mismo Dios le dijo, come el libro. Te va a ser sabroso como la miel al paladar, pero en tu estómago va a ser amargo. En este versículo 15, en el contexto de ello, ya tenía el llamado de Dios. Pero ¿qué hay que hacer acerca de lo que se le envía a la persona que diga? Esperar que Dios te dé su palabra, que venga palabra de Dios a ti y entonces tú puedas expresarla, porque en el verso 16 dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino palabra de Jehová a mí. O sea, quiere decir que uno tiene que escudriñar la escritura, leerla, dejar que Dios te hable para que tú puedas darla a la persona que Dios te envíe, o al pueblo, o a la familia, o a la nación, como dije hace rato. Aquí viene la voz de Dios, del Dios que lo llamó a este varón y que te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, para que seamos hombres vigilantes del pueblo de Dios. Es nuestra responsabilidad, amados hermanos, que todo pastor, todo líder, todo hombre que ha sido llamado por Dios, y digo también mujer, pueda exhortar a otro que lo ve en alguna situación caótica, de debilidad espiritual. Todos tenemos a veces resfriados espirituales, pero tenemos que dejar que la palabra llegue a nosotros.
Yo he sido exhortado por pastores. Yo he sido llamado, me han llamado la atención por mis errores, por mis expresiones, por mi manera de comportarme, por la frialdad que he demostrado en ocasiones. Me recuerdo mucho en la primera iglesia donde yo estuve, cuando vine a los pies de Cristo. Mi pastor me llamaba la atención. Y nunca me atreví a decirle, ¿y por qué usted me tiene que decir a mí esto? Hermanos que yo consideraba espirituales dentro de la iglesia, maduros, de la misma manera. Me dejé porque quería crecer. Quería estar bien con mi Señor. Y cuando uno quiere estar bien con el Señor, uno acepta el consejo, la palabra que viene de parte de Dios por sus siervos. Y me pregunto, ¿hemos oído la voz de Dios, de aquel que nos llamó con un llamamiento santo, como dice el versículo 7? Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, no de tu parte. Yo te he puesto por vocero, yo te he puesto por atalaya, yo te he puesto por anunciante mío. ¿Hemos oído la voz de Dios? La voz de Dios se oye a través de un mensaje, a través de un canto, pero se oye también cuando nosotros escudriñamos este santo libro. Esta es su palabra. Ya todo está aquí listo para que lo comamos. Hemos oído, hemos puesto caso, atención. Y si sí, ¿para qué? Mira, hay dos ejemplos aquí, versos 18 y 19. Ya los leímos, pero voy a leer un poquito. Cuando yo dijera el impío quiere decir el que está pecando, el que está cometiendo pecado, dice Dios. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva. Cuando una persona está cometiendo pecado, o está haciendo algo indebido, o está en su pecado, y le hablas y se arrepiente, ¡wow! Gloria a Dios. Dale la gloria al Señor. No te jactes de ello, sino dale la gloria al Señor, porque Él va a vivir y va a vivir para Dios eternamente, porque esa es la vida que Dios ofrece. Esta vida aquí en la tierra todos la tenemos, pero la vida que Dios ofrece es eterna allá en los cielos. El impío, si se ha percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Yo no me quiero ver en ese problema. ¿Tú? Nadie queremos vernos en este problema. Mejor hagamos lo que Dios dice. Cumplamos con su palabra. Verso 19. Pero si tú amonestares al impío, al pecador, al que está cometiendo pecado, y él no se convirtiere de su impiedad, no se arrepintiere de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Dios es justo. Dios es perfecto. A Él sea la gloria. Bendito sea su nombre. El segundo ejemplo. Hay personas que dicen, esta persona es justo. Esta persona es buena. Esta persona es amable. Esta persona ayuda. Tiene muchas cualidades bonitas. Pero mire, aquí hay otro ejemplo. Verso 20. Si el justo se aparta de su justicia, de lo bueno que sabe hacer. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, ya te es pecado, dice la Biblia en Santiago. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él. Mire, el tropiezo no viene de las cosas que le pasan a veces a las personas, no vienen porque alguien le hizo un daño. Es Dios quien está poniendo un tropiezo. Tú no hagas tropezar a nadie, cuidado de ello.
Pero si Dios le pone tropiezo a una persona para que no continúe haciendo lo malo, si es que se desvió de su camino, si yo pusiere tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre te mandaré de tu mano. Wow. Disculpe. Yo creo que nadie queremos esto. Yo creo que nadie queremos que Dios nos diga, ¿qué estás haciendo? Te dije que hicieras esto, que hablaras con fulano o sutano. No, pero él es bueno. Sí, pero se apartó. Está haciendo maldad. Yo te dije. Versículo 21. Verso 21. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado. Y tú habrás librado tu alma. O sea, tú hiciste el trabajo que Dios te mandó a hacer. Tú hiciste el trabajo correctamente. El justo fue amonestado y se apartó. Dijo, no, se apartó de su pecado. No, tiene razón. Yo no voy a seguir haciendo esto. No es correcto. Dijo Carlos Vélez, si empezaste mal, termina bien. Y esto es lo que tenemos que hacer cuando somos hombres íntegros delante de Dios. Nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho doblegar a veces el ego. Ahora mire, qué interesante que Dios usa dos ejemplos. Dice el pecador y el justo. Todos somos pecadores, lo sabemos. Pero Dios se refiere a personas que han caminado en integridad y en un dado momento se desvían por X razón. Yo podría nombrarle muchas razones. El dinero, los placeres, qué sé yo, cuánta cosa lo puede desviar al justo. El pecador es pecador y se va a arrepentir. Si le hablas y lo amonestas y se arrepiente, gloria a Dios, vivirá. Pero el justo, si no, morirá, por muy justo que sea. Y sus justicias que hizo buenas, todas las cosas buenas que haya hecho, no vendrán a memoria de Dios. ¡Wow! Este es nuestro Dios que es justo. Él sí es justo en su totalidad. Y es al Dios que queremos servir todos, ¿cierto? Si Él se apartara de lo que está haciendo, bien. Y si hiciera lo malo, pues qué triste. Porque quizá cansado del bien. El maligno quizá lo tocó y él no se dio cuenta. Pero si tú lo amonestas, te escuchará. Cree lo que te va a escuchar. Santiago, mire, vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 5, un libro hermosísimo de la palabra de Dios. Todos son hermosos. Pero en Santiago 5, versículos 19 y 20, y esto es para ti y para mí que me escuchas, hermano, hermana. Nosotros podemos hacer esto. No tengamos temor, que es la palabra de Dios y Dios nos respalda cuando hablamos su palabra. Hermanos, dice Santiago, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. A Dios sea la gloria. Nuestro Dios es lindo, es hermoso, justo, bueno. No hay otro como nuestro Dios. Bendito sea su santo nombre, porque Dios es justo en su totalidad. Y Dios quiere usarte a ti. Y no es para que te des golpes de pecho o para que te vanaglories de que haces las cosas muy bien para Dios. No. Es para que te dejes que Dios te use como su siervo, porque esos somos siervos para Dios. Hermanos, si alguno se ha extraviado entre vosotros de la verdad,
y le haces volver, mira qué lindo, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte eterna. Del mismo infierno lo vas a sacar y lo vas a traer a la vida eterna en Cristo Jesús. Al Señor sea la gloria. Vamos a Mateo, un poquito, otro pasaje más. Mateo capítulo 18. Hoy es un día hermoso, hasta en el clima. Y para los hijos de Dios todos los días son hermosos. Mateo 18, versículo 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Aleluya. Si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Verso 17. Si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Wow. ¿La palabra de Dios es fuerte? Sí. Pero es palabra de Dios. Es Dios hablándonos a nosotros para exhortarnos, para que nosotros tomemos conciencia y nos arrepintamos si algo está haciéndose mal, o si podemos nosotros encaminar a alguien para que haga el bien y se vuelva a Dios y viva. Dios nos ha llamado a ser vigilantes de su pueblo. Tengo 6 hijos. Y a mis 6 hijos los he entregado al Señor. Y yo le digo a mi Señor, no sé cómo, mi Dios, pero los que se han apartado de ti, yo sé que tú los vas a traer. ¿Cómo? No lo sé, pero tú lo vas a hacer porque tú eres Dios. Solo ayúdame a no quitar el dedo del renglón. Cuidado, padres e hijos. Si tu padre te exhorta es porque él es un vigilante de la iglesia, posiblemente sí, pero también de su familia. Seamos vigilantes de la familia también. Yo doy gloria a Dios por los sufrimientos de mis hijos para volver a Cristo. Que a Él sea la gloria. Él sabe cómo los trae. Pero no dejes de ser un buen vigilante de las cosas de Dios. Yo amo a mis hijos, sí, pero también les exhorto. Y doy gloria a Dios cuando mis hijos se restauran con su Creador, con su Señor. Porque a mis 6 hijos los entregué a Cristo cuando nacieron. Que a Dios sea la gloria por ello. Que a Dios sea la gloria. Amados hermanos, no te arrepientas de ser un vigilante de Dios. No te arrepientas cuando tienes que hacerlo, porque la otra persona está en peligro. La familia puede estar en peligro. El vecindario puede estar en peligro. La nación, el pueblo de Dios puede estar en peligro. Si vemos el pecado fluir, tenemos que combatir el pecado. Tenemos que prepararnos y hacer lo que Dios nos pide. Si hacemos lo que Dios nos pide, Él cuida y guarda de nosotros. Ejemplo, si no nos ponemos las mascarillas, se nos advierte que si no nos las ponemos podemos enfermarnos. Tenemos que traerla para ponerla en el momento en que no estemos a la distancia de una persona, o aunque estemos, debemos cubrirnos. Debemos saludarnos con respeto. O si quiere, hágalo así, hágalo así. Pero seamos personas que nos sometemos tanto a Dios como a las autoridades. Y viviremos, porque el Señor lo dice en su palabra, viviremos eternamente con nuestro Dios. La venida de Cristo está pronto. Cada día estamos más cerca de esa venida. Estemos preparados. Que Dios nos bendiga y que podamos asimilar y pensar que somos vigilantes de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios eterno, por ser tan bueno con nosotros. Te alabo y te bendigo por lo grande y maravilloso que tú eres. Yo sé aquí tu pueblo delante de ti, Señor.
Ayúdanos a ser buenos vigilantes, Señor, para con los hermanos, para con nuestra familia, para con tu iglesia, Señor, aún para con la comunidad o con el pueblo que está delante de nosotros que tú quieres alcanzar, Dios, para que vivan, porque ya nosotros nos has dado vida en Cristo Jesús, tu Hijo, Padre. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. A Dios sea la gloria, hermanos. Que Dios les bendiga y estén cuidándose siempre. Amén. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme. Oh dulce Jesús, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Levanta tus dos manos y dile fuerte, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Una vez más, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Vamos a cantar una vez más. A pesar de mi infidelidad, y a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Una vez más. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi